¿Están hundiendo la economía europea los inmigrantes? Bueno, en este video vamos a ver cuáles son los verdaderos efectos que produce la masiva inmigración en Europa. ¿Cuál es el verdadero impacto que producen los inmigrantes en la economía? Muchos creen o dicen que los inmigrantes son los que aportan al crecimiento de una nación. Bueno, no es tan así, así que lo vamos a ver en este video. Quédate ahí. Ante todo y primero que nada, tenemos que clasificar los diferentes tipos de inmigrantes que existen. Tenemos varios tipos: los inmigrantes calificados, los inmigrantes no calificados. Después tenemos aparte los refugiados y después tenemos también los inmigrantes ilegales. Y bueno, ahí la palabra ilegal te está diciendo muchas cosas. Por ejemplo, te está respondiendo la primera pregunta que hice, que es si realmente aportan a el crecimiento de una nación, y en esto me quiero enfocar, en este tipo de inmigración. Pero bueno, vamos por partes. Primero vamos a empezar hablando de los inmigrantes calificados y los no calificados, que serían los legales. Están los legales, pero están en dos tipos. Tenemos primero los tipos de inmigrantes que emigran dentro de la Unión Europea, y tenemos también los inmigrantes que vienen de afuera de la Unión Europea. En algunos países de Europa, los trabajos que realizan este tipo de inmigrantes son relacionados a lo que es la construcción y la hotelería. En estos rubros, también, bueno, los trabajos que tenemos ahí, tenemos albañiles, camareros, ayudantes de cocina, limpieza, recepcionista, bueno, todo lo que tiene que ver con ese rubro, ¿no? Ahora, ¿realmente se necesita mano de obra extranjera para cubrir estos puestos de trabajo? Bueno, la verdad es que no, ya hay gente que puede hacer esos trabajos, y de hecho hay gente que está buscando también ese tipo de trabajos dentro de estos países, dentro de la Unión Europea. Son trabajos que no requieren insertar mano de obra extranjera, a eso me quiero referir. En otros países de Europa donde sí hace falta mano de obra, vamos a tener trabajos como lo que sería mecánico, operarios de maquinaria y todo ese tipo de trabajos, ¿no? Un poquito más calificados que los que te nombré anteriormente. Ahí sí hay casos donde países de la Unión Europea buscan mano de obra extranjera porque no hay mucho para cubrir tantos puestos que se necesitan, ¿no? Y es el caso donde sacan solicitudes para que puedan ingresar trabajadores de otros lados. Ahora hablemos de los inmigrantes que llegan en masa a Europa, que llegan en masa, y estos son los inmigrantes ilegales. Por ejemplo, un total de 213.898 inmigrantes llegaron a Europa en el año 2022, según la Organización Internacional por las Migraciones. También se ha informado de inmigrantes procedentes de varios países africanos como Argelia y Libia, que buscan protección en Europa. Cada país europeo tiene un planteamiento diferente, diverso, con el tema de las políticas migratorias, con la llegada masiva de inmigrantes. Y ahí es donde viene el problema, porque si son un bloque, la Unión Europea funciona como un bloque, pero tenemos diferentes políticas de inmigración más restrictivas y otros son más permisivos. Una vez que entran a la Unión Europea, se van a mover dentro de la Unión Europea sin mayores inconvenientes. Y ahí es donde viene el problema, que como bloque no está funcionando este tema de políticas migratorias. Por ejemplo, Francia ha tenido un gran debate sobre un proyecto de ley que supuestamente endurecería las normas contra los inmigrantes, ¿no? Alemania, por su parte, también está preocupado por la inmigración, y eso que es un país con una economía grande, ¿no? Es el más grande de Europa, la mayor economía de Europa, y sin embargo está preocupado porque los números son alarmantes de la inmigración que está recibiendo Alemania. Al ser una economía grande, es un país muy elegido por los inmigrantes, y caen ahí a Alemania miles y miles de personas al año. En el caso de Italia, ha visto crecer enormemente el número de inmigrantes ilegales que vienen por agua, por barcos. También es el caso, como ya dije en otro video, el caso de Lampedusa. La isla de Lampedusa es una isla muy chiquita, con 6.000 habitantes, que fue invadida. La palabra justa es invasión de inmigrantes que han caído en barcos y que duplicaron, por ejemplo, la población del lugar. Italia ha implementado a través del gobierno de Meloni
una serie de medidas, las cuales está poniendo en práctica. En otro video voy a desarrollar más sobre este tema, puntualmente de Italia, donde estoy viviendo yo. Básicamente, ¿qué hizo Italia? En un acuerdo con Albania, construyeron unos enormes centros para acoger ahí a los inmigrantes, hacer el estudio pertinente de cada persona y ver si son aptos para obtener un asilo o ser devueltos a sus países. Y en el caso de España, bueno, tendrá que replantearse bien el tema de las políticas migratorias. Ya sabemos que España es muy permisivo y más en estos tiempos, así que va a tener que replantearse qué hacer con los inmigrantes que llegan en masa, generalmente desde África, ¿no? Tienen el estrecho de Gibraltar y ahí están muy cerca también y cruzan de manera muy rápida, por decirlo así, a Europa. Ahora, ¿cómo afecta económicamente a Europa este tipo de inmigración masiva? Bueno, según el informe de Frontex, el número de cruces ilegales de las fronteras exteriores de la Unión Europea en el año 2023 alcanzó aproximadamente los 380.000 casos. Esta llegada masiva ha dado lugar a delitos fronterizos como la falsificación de documentos, la trata de personas. Bueno, este tipo de cosas genera esta inmigración masiva también. Obviamente tenemos que nombrar el contrabando de productos y armamentos también que ingresan a Europa. Y ahora, ¿qué pasa cuando estos inmigrantes llegan al territorio europeo? Cuando ya desembarcan en el territorio europeo. Porque, bueno, esto trae un montón de consecuencias, pero ahora te la voy a enumerar. Pero primero que nada, quiero decirte que esto tiene un costo que asumen cada país que los recibe, o sea, el país de llegada a Europa. Si un inmigrante sale de África y llegan a España, el que se tiene que hacer cargo y mantenerlo es España. El caso de Italia es Italia, Grecia, cuando son países que tienen una economía más o menos, no es la economía como Alemania, por ejemplo. Igual Alemania es otro caso porque tiene más migrantes que el resto. Pero bueno, si hablamos de África, los principales países a los que pueden acceder los africanos a través del mar, principalmente son España, Italia y Grecia. Esta inversión que hacen los países que reciben inmigrantes, o mejor dicho, el desembolso de dinero, gasto, porque yo no lo llamaría inversión, y ahora vamos a ver por qué. Porque el gasto que produce cada país, cada nación que recibe a los inmigrantes es enorme. Y vamos a ver los claros ejemplos, porque cuando llega el inmigrante le tenés que dar una vivienda, porque en algún lado tienen que vivir. Les dan viviendas sociales, le dan facilidades para acceder a las viviendas. El caso de Italia, no te voy a mentir, tiene un montón de ayudas sociales, mucha ayuda social, y es el caso puntual donde ayudan más a los inmigrantes ilegales que a la gente que por ahí está pasando un mal momento, que es de la misma Italia. Y te lo digo porque sé cómo es el caso. Lo he visto con mis propios ojos, no me lo contó nadie, no lo inventé yo, no me lo contó nadie. Esto lo vi yo. Ayudan más a los inmigrantes ilegales, le dan más planes, más ayuda social a los inmigrantes ilegales que a la propia gente italiana. Y esto está generando una bronca importante, ¿no?, en los residentes italianos. Entonces te dije que le dan una vivienda para que puedan vivir ahí. Les dan ayudas mensuales, o sea, montos fijos mensuales para que puedan sobrevivir. Le tienen que dar educación. Muchas veces, digamos, el 100% no habla la lengua del país a donde llega. Tienen que darle clases y estos son cursos que genera el Estado. Les da cursos para que aprendan a hablar la lengua local y se puedan comunicar. Después tenés ayuda de tarjetas para que puedas comprar en el supermercado. Te dan ayuda, también tienen que darle educación, aparte de los cursos de lengua, educación para los hijos. Si tienen hijos, muchas veces tienen hijos o tienen muchos hijos, esa es otra cuestión. Hay que darles educación. Cabe destacar que Italia paga por cada hijo que tenés, te da un monto mensual. Entonces, este tipo de inmigrantes no aporta nada a la nación, porque si agarran un trabajo, ponele que uno quiere trabajar, que hay casos, ¿no? Hay casos que quieren trabajar, van a trabajar y que trabaja en negro, porque no tienen chance de meterse legalmente a trabajar con un contrato registrado, entonces terminan trabajando en negro. ¿Qué aporte hacen al Estado? Ninguno. Terminan siendo una carga para el Estado y no alguien que aporta, ¿no? Alguien que trabaja, que aporta, tiene menos beneficios
que un inmigrante ilegal, y ese es el problema. Entonces, ese que quiere trabajar, ese inmigrante que le pone empeño y quiere trabajar, consigue un trabajo negro, no puede aportar al Estado porque no está tributando nada. Entonces, termina recibiendo todas estas ayudas, porque no figura como que percibe un salario ni nada por el estilo, aunque sean bajos, no figura en ningún lado, y termina siendo, como te dije, una carga muy importante económica, social en el país. Esto es perjudicial no solo para la economía, porque se genera un gasto enorme, y por eso también en Italia, hablando de Italia particularmente, tiene altos impuestos. Claro, Italia tiene mucha producción, porque si no tuviese producción lo hubiese explotado hace rato. Exportan muchos productos, fabrican un montón de cosas y por eso se mantiene, pero también por la gran cantidad de impuestos que tiene Italia. Italia mantiene todo lo que puede mantener, todo el Estado, por la gran cantidad de impuestos que tiene. En Argentina nos quejábamos de los impuestos, bueno, acá también te digo que hay un montón de impuestos. Si bien hay diferencia, ¿no? Pero acá también hay muchos impuestos y por eso se mantiene todo este tipo de políticas que creo yo están tratando de cambiarlas poco a poco, no de cuajo, pero bueno, al menos hay algún tipo de indicio de que quieren al menos frenar este tipo de inmigración. Entonces, ¿estamos cerrados cuando decimos que este tipo de inmigración descontrolada, ilegal, desmedida, masiva, destruye la economía? No, no estamos cerrados, porque es cierto, destruye la economía porque genera más gastos de lo que aportan. Pasa esto, entonces estamos respondiendo a la pregunta del título. Sí, se está hundiendo la economía. No solo perjudica la economía porque no aportan, no tributan, sino que también perjudican en lo que es la calidad de vida en general. Incrementa la inseguridad, genera delincuencia y un montón de cosas más. Entonces no estamos cerrados cuando decimos este tipo de cosas. Se acabó eso de que hay que decirlo políticamente correcto. Se terminó. Ahora vamos a decir lo que es correcto, no lo que es políticamente correcto. Porque estamos cansados de los políticos corruptos. Ya me calenté, me voy a la mía. Ya está, estoy más tranquilo. Bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Suscríbanse si no están suscritos al canal. Apoyen este canal con un like, compartiendo este video y por supuesto comentando sus opiniones. Quiero sus opiniones, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. En este canal se dice todo, querido, todo. Nos vemos en el próximo video. Chao.